buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Se vuelve a encender metafóricamente la luz roja en la sala 3 de Cinema Iberolusa. En este nuestro pequeño podcast, ya que es el quinto episodio o algo así, sexto. Menos, madre mía, estamos ya sentándonos aquí y hoy tenemos invitado especial, como todos los que vienen. Maravilloso, Alfonso Agra, actor de audiovisual y de doblaje, que es para el caso que estamos aquí ahora mismo. ¿Qué tal? Primero de todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Maravilloso. ¿Qué queráis? Maravilloso. Conste, hay que decir un poco que hoy hemos venido un poco a prisas, sí, entonces no he tenido tiempo culpa mía. No, culpa de, en general, comunicación es lo que tiene. Bueno, y antes de nada, darles las gracias a todos los que están ahí, que se suscriban, que comenten, que lo que sea, que para eso que compartan. Si no, empezamos a repartir. Ahí, a repartir. El reparto, pero no como en doblaje, se reparte de otra forma, ¿verdad? Vale, bien. Bien, perfecto, Alfonso, bienvenido lo primero de todo. Muchísimas gracias por someterte a este tercer grado muy de tranquilidad todo. Me estáis metiendo miedo, ¿eh? ¿Qué va a pasar? De hecho, cuando explico un poco de qué va el podcast, siempre digo, ¿sabes lo típico que dicen en los podcasts, que es quedar un ratito, una horita para hablar como si estuviésemos tomando un café? Vale, y nunca se cumple, porque al final siempre son preguntas. Aquí sí, aquí es habla de lo que quieras, con total tranquilidad. Sí que tenemos un pequeño esquemita, pero simple y llanamente porque esta temporada nos estamos centrando en inicios del doblaje. En los inicios. Como los dos nos conocemos bastante y tendemos a pillar ramificaciones de conversaciones, al final siempre hace falta un carrilito para volver, pero de verdad que... De eso ya te encargas tú. Lo intento fuerte. Pronto acabaremos hablando de política y de fútbol, pero ya nos dices tú que no se trata de esto. De fútbol bien, de política también. Pues yo de fútbol estoy fastidiado, así que os dejo, pero bueno, con total confianza. Bien, conocidísimo actor de audiovisual y de doblaje. Decíamos, vamos a centrarnos un poco más en doblaje. Voy a dar algunas de los personajes que he podido encontrar así por encima tuyos, que no son muchos. Exacto, Yamcha el primero en Dragon Ball. También hiciste a Célula, a Cell, que se le conoce en otras partes de, no sé si en España o en el mundo entero. En Dragon Ball las dos, bueno, en las bolas de dragón, básicamente. Tengo por aquí que hiciste también al abuelo de la princesa prometida en gallego, que me parece maravilloso. Ni idea. Ya ves. Se le está quedando una cara porque sí. Es lo que nos pasa cuando llevamos mucho tiempo. De repente, si hice este... pues sí, lo hago. Mira, es un poco lo que nos decía Bea, es como recordatorio. Es más, no me preguntes, no me metas en de preguntarme a mí qué personajes tengo doblado. O para eso actores. Ya se documenta él, Claro, esto es simplemente una pinceladita para que la gente te quiera porque no lo recuerdo, ¿verdad? No va a haber nada de eso, tranquilo. Solamente una cuestión, para quien no conozca la profesión, es que tú fíjate, con todas las bromas, yo empecé en esto hace más de 40 años. Y entonces... para nosotros es un tema un poco, cuando empiezas con mucha ilusión, pero después es un tema un poco ya cotidiano, mecánico y tal. Y entonces nombres de actores y actrices, o sea, actrices no, pero de actores que yo haya doblado, o sea, ni la mitad, no. Me dices 5, si me acuerdo de 5, como mucho, ¿eh? Esto, ahora termino de poneros en contexto a todos, pero por rematar esto un poco, yo era de las personas antes de meterme, yo llevo año y medio simplemente, o sea, un poquito más, pero por ahí andamos en doblaje, y yo era de las personas que cuando veía entrevistas y tal, veía al actor y digo, ¿cómo pueden no acordarse? Y ahora que estoy metido, ya empiezo a entender las cosas, es decir, claro, son demasiados años, sí. Efectivamente. Bueno, y vosotros, claro, ni me quiero imaginar. Y Julio, no sé, pero yo en mi caso, además, que tengo una voz... yo entré en esto, tú fíjate, por casualidad. Ahí. Empezamos. Empezamos por ahí. Dale. Sí. Me dejéis un momento que diga primero personajes sueltos, pero vamos a ir ahí directamente, perdonad. Rápidamente, entonces, la contraparte de Bea, Boris Malinov en Rocky Bullwinkle, Artemis en Sailor Moon, Profesor Snape en las últimas películas de Harry Potter. Es tu hijo, es Durin IV, tú eres Durin III. Sí, señor. Alfred Pennyworth o Minibat Nadal, creo que se llamó en galego. Abrada Curcix en Asterix Obelix o Combate dos Chefes, creo que era. Y en español hemos podido escuchar en múltiples proyectos de Lego Star Wars, en Star Trek Voyager, en Cars 3, maravilloso Bill Green, que de decir
Que he de decir que aparte de maravilloso, es el primero que casi te robo por culpa de Julio en el curso, que me puso a mí a hacer a Bill Green también. Nada que ver con el tuyo, ni bueno. Por el parecido físico. Debe ser. La barriga creo que la llevamos ahí. Con Bill, no contigo, claro, lógicamente. Y presidente, o sea, haces la voz del presidente en Beyblade X, que es el último proyecto que está así saliendo, digamos, asiduamente en castellano. Ahora sí que sí, ya estamos todos en contexto más o menos, ya ahora que ya le ponéis voz, ya la estáis poniendo cara, efectivamente, ¿cómo es haber empezado por casualidad en esto? Bueno, vamos a ver, fíjate, cuando esto empezó en Vigo, que es donde empezamos toda una hornada de gente importante, el doblaje en Galicia empezó en Santiago y Coruña, básicamente Santiago, creo que fue la primera empresa que se puso a andar, que fue un pionero que se llamaba Juan Guisán, que era un director de doblaje y doblador en Madrid, era ya un señor mayor cuando vino aquí, y entonces cuando empezó la televisión de Galicia a emitir, pues claro, había que surtirla pues tanto de series como de películas, como de dibujos y todo esto, en fin, todo un mundo por delante que se abrió. Y entonces empezaron esta gente se empezó a doblar en Santiago, alguna serie de televisión y alguna película y todo esto, y entonces de repente se presentan en Vigo a hacer un curso para, evidentemente, también abrir una empresa en Vigo, que después así fue, que se llamó Galaxia, ¿no? La primera empresa de doblaje que hubo aquí en Vigo, ¿no? Y entonces se dio una casualidad, porque en Vigo toda una parte importante de la gente que nos fuimos a hacer la prueba y todo esto, veníamos del teatro. Sí, lo comentamos el otro día. Sí, veníamos del teatro, de Artello, de A Farándula también había Abelino, Candy. Abelino, sí, hubo un montón de gente, ahora ya no se dedican a esto y tal, y entonces veníamos todos del teatro, ¿no? Y claro, en aquella época se llevaba mucho, que después eso se fue perdiendo, afortunadamente, el tema de las voces, ¿no? De todo este tema de voces muy armadas, muy todo este tema, ¿no? Eso era si no tenías esas voces, ya no valías para el doblaje, ¿no? Y entonces, sí, bueno, estas historias que pasan. Menos mal que cambió, porque... Exacto, y ahí te iba el tema, ¿no? Y entonces, de repente aquí, que teníamos todos en Vigo, o la mayoría, veníamos del teatro y unas voces medio apitufadas todas, o de medio locos, o de excesos de bebida, como es mi caso, ¿no? Ya de aquella y tal. Entonces, sí. Y entonces, ¿qué hicieron? Yo no sé si por casualidad o porque vieron lo que había, en Vigo nos empezaron a mandar los dibujos animados. Dibujos animados. Bueno, para simplemente comentar, lo que yo entré por casualidad fue por una cuestión. Yo con la voz que tenía, que era una voz así más de las que había por allí, ¿no? Y entonces recuerdo que la prueba que nos pusieron, este hombre, Juan Guisán y tal, entonces era un párrafo de no sé qué, de una secuencia cualquiera y tal, y entonces el personaje en un momento dado cantaba, decía, bueno, recuerdo cuando yo iba un día, lo típico, pues caminando por el parque y no sé qué, y de repente vi un colibrí en un árbol y me puse a cantar. Y entonces yo canté el párrafo que cantó, que había tal. Y me lo dijo el hombre después, porque claro, por la voz a mí no me cogía, porque de galán no había futuro. Y yo me puse, no sé, se me ocurrió, pajarito ven y baja, yo qué sé, yo canté y fui el único, bueno, una chorrada de estas que pasan en la vida. La otra gente que hizo la prueba decía, y el pajarito canta, el señor, pajarito ven, cuando quieras te acogeré en mi casa, no sé qué, no sé cuánto. Yo la canté. Y entonces, tú la cantaste. Y eso bueno, fue lo que... Y eso me dijo tal. Y entonces este hombre me dijo, sí, bueno, pues venga, para adelante. Y entonces, bueno, aquí empezamos a hacer dibujos animados en aquel estudio histórico que fue Galaxia, y porque también los dibujos animados no eran importantes para la gente de doblaje cuando iba a decir yo antes. Los dibujitos. Los dibujitos para los chavales de Vigo, ¿no? Que eran los perroflautas de Vigo, ¿no? Pues, sí, ¿no? Que hacían el teatro y todo esto, ¿no? Y tal, ¿no? Y vaya escuela que se hizo gracias a eso. Y lo que ellos no sabían
es que claro, nosotros aquí primero nos lo pasábamos como enanos con los dibujitos y efectivamente aquí hubo un amplio elenco de gente muy buena en dibujos. Aquí hubo gente excepcional haciendo dibujos toda aquella época, bueno, y hasta hoy en día y todo esto. Con el paso de los años, también hay que comentarlo, ya la gente, o sea, los otros galanes de las voces tal, vieron que los dibujitos no era nada a despreciar. Y entonces ya se empezaron a hacer dibujos en otros sitios, ¿no? Ya la cosa cambió. La cosa cambió. Esto es un poco... Se revalorizó el dibujo. El dibujo se revalorizó. Sí, bueno, pero aquí voy a meter yo un poquito de paréntesis. Pasó lo mismo con los documentales, ¿eh? Sí, evidentemente. Lo mismo, o sea, al principio cuando empezamos a hacer documentales en Vigo, en Galicia, así en general, era los documentales, o sea, fue películas, series, esto es lo bonito, dibujitos para Vigo. Sí. Los dibujitos también empezaron a interesar, aparecen los documentales, dibujitos, documentales, y ahora todo el mundo hace documentales. Yo recuerdo, y no se hace nada mal, ¿eh? O sea, en general todo lo que llevamos hecho, yo lo veo bastante bien. Un pequeño comentar, una pequeña cosa. En aquel estudio de Galaxia, que claro, estamos hablando que éramos gente que teníamos 20 años o sobre esas edades, cuando empezamos, ¿no? Y entonces tú imagínate, había una ilusión y todo era nuevo, todo era novedoso, los personajes. Tú de repente de repente te aparecía, bueno, lo de Son Goku, las bolas mágicas fue algo posterior. Fue bastante pero posterior. Imagínate, ¿cómo se llama? Bueno, una serie cualquiera, Los Picapiedra, por ejemplo, ¿no? Y tú imagínate de repente ponerte con aquel mundo todo delante, aunque nosotros teníamos un poquito de escuela, eso era todo, estar experimentando día a día, ¿no? Y avanzando, y las voces que se hacía, era un mundo, y por encima ganabas dinero con 20 años, ¿no? Porque... y el trabajo era ilimitado en aquellos tiempos, porque claro, Televisión de Galicia no tenía nada, partían de cero, y hubo que empezar a llenar el armario de cosas, ¿no? Entonces nos pasamos unos años en aquel estudio que recuerdo, íbamos allí, yo recuerdo... Jugábamos al golf. A todo, al fútbol, eran otros tiempos, ¿no? Entonces cuando no tenías trabajo te salías afuera, aún tenía un patio, yo recuerdo, yo metía el coche dentro, lavaba el coche, aquello era como una familia y teníamos un jefe, era espectacular, Gonzalo, que era un señor que... ¿Aún vive, eh? Sí. No lo tengo visto. Lo veo. Sí, un señor encantador. Vive por Camelias. Y de vez en cuando me lo cruzo y tal, y está fenomenal y todo esto. Y entonces, el tío, lo único que le importaba es que el trabajo se fuera haciendo, ¿sabes? Bueno, el resto... Yo recuerdo esto, mira, en esa época... Fue la época de la movida en Vigo también, estamos hablando de los 80 y no sé qué, 80 y no sé cuánto. Y yo en la época de la movida fui un profesional de la movida. Fui un profesional, sí. Oye, ya nos diste el titular. Sí. Profesional de la movida. Esto, no, la gente, no es bueno que se repita eso, pero la gente que no lo sabe, tú fíjate, es que en Vigo... un porcentaje altísimo, y no solo de profesiones liberales como la nuestra. O sea, menos el lunes, creo que era un día un poquito flojo, pero es que el resto de todos los días de la semana había un grupo de locales en Vigo que estaban así. Como dicen ahora. Míticos, ¿no? Y entonces, veníamos de una época... donde solamente había un pub en Vigo, recuerdo, el Charango, ¿no? Que era un sitio de música folk y punto. Y de repente aquel cambio de mentalidad de toda aquella época de la movida, de los grupos punks, de Siniestro Total, de Aerolíneas, sí. De Golpes Bajos, de toda la movida madrileña que fue en paralelo a esto, estábamos como locos. Y entonces yo ya te digo, yo fui un bastante profesional de la noche después evidentemente, afortunadamente corté, porque si no ya no estaría aquí. Y a lo que iba, muchas noches eran muy largas y yo vivía relativamente cerca del estudio y me pasó no sé cuántas veces, pero no una ni dos, de quedarme dormido, porque yo, claro, me acostaba no sé a qué hora. Yo a veces iba de reenganche. Pero esto no se puede decir en público ahora que nadie nos ve.
y no se escucha. Yo a veces iba de reenganche, llegaba a las 8 de la mañana allí, o a Santiago, después de haber venido de copas. Esto es normal que se diga en público, ¿no? Estoy aprendiendo muchísimo de esta profesión. Exactamente. Sí. Y entonces recuerdo que o alguna vez me venían a buscar a casa, a timbrarme, no había móviles. Es que no había móviles. ¿No? Puede bajar Alfonso a jugar. No, que yo vivía solo, coño. En Torrecedeira. Era a buscar a Alfonso. Sí, y entonces allí me venía dos técnicos excepcionales que se llamaban Manolo y Servando. Manolo y Servando. Y entonces me venían a timbrar. Sí, me timbraban. A ver, Alfonso, coño, vente que estamos esperando por ti. Manuel. Bueno, era espectacular. Y el hombre este, yo, claro, yo lo pasaba fatal, la verdad. Sinceramente, me moría de vergüenza. Pero este hombre, a lo que iba Gonzalo, que era el gerente del estudio aquel, bueno, a ver, Evo rapaz y tal, debía de pensar, y no me echaron, porque lógicamente yo dije, a mí esto me van a echar, porque muchas veces yo creí que lo merecía, ¿no? Mira, solo puedo hacer un inciso más. Por favor. Esto no me pasó solo en el teatro, ¿eh? O sea, solo en... Es que te iba a preguntar yo ahora, lo del teatro. Sí. Pues a mí esa parte me interesa bastante más. A ver, claro, yo estoy metido en doblaje, nos conocemos de hace mucho tiempo, él es anterior a mí, que conste. Sí, no sé, un poco... No, 3, 4 años mínimo, ¿eh? Vosotros erais la primera promoción que hubo aquí, sí. Y nosotros fuimos un poco la segunda, porque de hecho hubo gente, Pombal, por ejemplo, fue profesor mío en el Exacto, en el vale. Sí, bueno, hay más gente, pero así de esa jornada fue Pombal y Paco Barreiro y tal, bueno. Sin embargo, a mí me interesa mucho más saber cómo empezó en teatro y en el en el audiovisual. ¿Cómo llegaste ahí? ¿El teatro también? Todo, junta todo, venga. ¿Y el audiovisual? Sí. Todo de casualidad, Julio. Todo de casualidad. Todo, la vida es casualidad. Sí, mira. En el teatro. Tú no te preparaste, tú no hiciste lo que hay ahora aquí en Bouzas, carrera universitaria. Que va, eso no existía. Y toda la gente de esa generación somos autodidactas. Quiero decir, tú ibas aprendiendo lo que podías y si sí, recuerdo que en aquella época había mucho teatro, sobre todo en institutos, en barrios, había bastante. Sí. No sé si surgió de ahí o no, porque a mí también me surgió la oportunidad, yo no, ni de broma, no era lo mío, pero sí recuerdo que había mucho, yo había ensayado en, lo que es ahora la sede del Celta, allí en el Castro. No, en Príncipe. El Príncipe. Ah, sí, en la Mercantil. En el Mercantil habíamos ensayado allí con un grupito y tal, pero bueno, no era lo mío. Pero sí que recuerdo esa época, aparte de los grupos, de la movida, tal, yo ya la cogí terminada la movida, o sea, medio terminada. Pero sí recuerdo que había, pues en la comunidad de vecinos, no sé qué, grupo de teatro, mucho. Instituto Santa Irene, grupo de teatro, yo estudié en el Colla 2, había un grupito de teatro también. Sí, recuerdo. Y en el Santa Irene. En Santa Irene, sí. Santa Irene era muy conocido, aparte, en el mundillo de los institutos. Como auditorio, que se utilizó mucho. O sea, yo alguna vez... Pero yo empecé... Mira, vamos a ver. Yo nunca había hecho nada de esto. Lo único que había hecho, no debía de leer mal, porque recuerdo que yo estudié en el Nebrija. Y después en el Santa Irene. Y después en Colla. No sé si en el 2 o en el 1, ahí me pierdo. 2 o 4. No lo sé. El 2 era el chungo. Estudié, ¿no? En una época de los años 70, muy revolucionaria en Vigo, que había huelgas del metal y todo aquello. El 2 era el chungo donde estaba el indio. Era donde daba clase el indio. Pues por ahí anduve yo. ¿A ti te dio el indio? ¿A ti te dio el indio? A mí me dio. A mí no me dio, estaba el indio y el Basilio. Estaban recién llegaditos al Colla 2. Yo no estudié en el Colla 2, pero mi pareja sí. Ajá. Y... Sí. Bueno. En el Colla, sí. Y entonces estamos en esa época y recuerdo que había unas jornadas de teatro en Vigo, porque es lo que tú estabas comentando. En aquella época el teatro tenía mucho tirón aquí, y a nivel nacional también y todo. Y entonces yo fui de espectador a las jornadas y empecé a ver allí grupos, un montón de grupos que me encantaba, tanto gallegos, que en aquella época eran muy importantes, como a nivel nacional. Te estoy hablando de Agol Dagón, La Fura dels Baus, el Tricicle, Els Joglars, todo esto. Y entonces vi un día una función de un grupo de teatro que se llamaba Artello. Y me encantó, que era un picnic de arrabal, ¿no? Y entonces ahí estaban Ernesto Chao, su mujer Rosa Álvarez, estaba Morris ya, María Costas, que era la mujer de Morris en aquella época y tal. Bueno, y entonces, claro, aquello me encantó.
pero yo en la vida pensaba que esto iba a ir nada que ver. Bueno, en resumen, después parábamos en un local, en un bar que había en la calle Carral, a tomar, yo y una pandilla de amigos que tenía y amigas y no sé qué, parábamos allí, de lo típico que das por las tardes o no sé qué. Y casualmente, al lado, cerquita, había en la calle Carral una sala donde ensayaban el grupo de teatro Artello. Y porque ellos empezaron, yo no fui fundador, obviamente, ellos empezaron un año antes con otro nombre, bueno, en resumen, y de repente, no sé por qué, un día allí en la cafetería tomando algo y no sé qué, me parece que fue Ernesto Chao, no sé quién, me vino a mí, oye tú, que estamos preparando una obra ahí, tú querrías... Así sin más. Sin más. Joder. Y yo supongo que casi me muero, porque estas cosas, pero en esas épocas afortunadamente no piensas mucho. No. Y es como un vas juego. A lo loco. Es como un juego. Y yo entré en eso como un juego. Y fíjate, entré en hacer teatro. Y ahora continúo con la progresión, si no me alargo mucho. Pero también, casualmente, en esa época de la movida, yo también estuve en algún grupo de música. ¿Qué? Sí. Ay, lo que descubrimos aquí. Teníamos algún grupo... Es lo que me gusta de estos podcasts. Sí, y de repente empiezo a descubrir cosas de los compañeros que no sabía. Mira. Sí, yo estuve en un par de grupos de música incipientes que no llegué, o sea, no continuaron los grupos. Bueno, ¿qué sucedió? Nosotros, o sea, con esa primera obra de Artello que hicimos, que se llamaba As Nubes, yo estaba estudiando, yo había suspendido, yo iba a hacer o psicología o periodismo. Y entonces suspendí la selectividad y entonces me puse un año y dije, bueno, voy a hacer magisterio en Pontevedra para después continuar y de puente y no sé qué y tal. Y entonces yo empecé a hacer magisterio. Y entonces empezamos con As Nubes, que fue una obra divertidísima, porque Artello hacía un teatro de humor, hacíamos cosas de humor y todo esto, y nos fue fenomenal. Empezamos ya a recorrer todo Galicia, incluso alguna función fuera de Galicia y todo esto. Eso el primer año. Pasa el siguiente año, otra obra de teatro y otro, no sé si fue, el siguiente año ya hicimos una obra histórica que fue aquí, que se llamaba Celta sin filtro. Celta sin filtro, que era, en resumen, una historia muy simple. Un peregrino venía al Pórtico de la Gloria a dar los croques en la pedra lido, tal, pum, 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 y entonces se produce un temblor y sale petróleo, un chafariz de petróleo, en la catedral. Y entonces, esto es el principio, y a raíz de ahí, las reacciones de distintos estamentos de la sociedad gallega. Desde los paisanos, jugando la partida en el bar, que decían esto no sé qué, hasta la iglesia, hasta los políticos, las reacciones de todo el mundo. Y era divertidísimo. ¿Qué pasó? Eso ahí fue un cambio enorme en nuestras vidas y en el teatro gallego. Antes, el teatro gallego siempre actuábamos, por ejemplo, en Vigo, ¿no? Te voy a contar, os cuento. En Vigo actuábamos, por ejemplo, en el García Barbón, había la sala de los gallegos y la sala de los importantes, ¿no? Y nunca actuaran en un grupo... La de los gallegos era la de lo que era el antiguo Rosalía de Castro. Exactamente. Ahí actuábamos, ¿no? Pero resulta que hicimos una función ahí con el Celta sin filtro y fue tal avalancha de gente que hubo que de repente los del teatro nos dijeron, para arriba. Para arriba. Para arriba. Hasta arriba. Y entonces recuerdo que estuvimos 3 o 4 días... en el auditorio grande, que cabe 1000 personas. Tú imagínate, bueno, esto ahora lo cuento, que yo aparte soy muy cortado. A mí siempre me temblaron las piernas haciendo este tipo de cosas. Y daba la vuelta el público al teatro entero para sacar las entradas. Para las entradas, cuando había online de aquellas. Sí. Exactamente. Y entonces, claro, aquello fue increíble. Bueno, a raíz de todo esto, evidentemente yo el tema de la música lo fui aparcando, pero me podía haber... O sea, no te digo que no hubiera... ¿Qué tocabas? Yo cantaba. ¿Qué? ¿Dudabas acaso? Cantaba. Y percusiones. Y algo la guitarra no llegué, porque claro, vamos a ver. Es que los otros músicos que había en el grupo,
eran profesionales, eran músicos, yo no, pero yo me tuve que buscar un hueco. Y entonces, bueno, ¿qué hago? Es lo más fácil, cojo el micro y a cantar. Y no lo hacía mal de todo. No tienes que aprender ni partitura, ni arpegio, ni mierda, tú tiras para adelante. Es cierto. Y aparte los grupos empezaban así, todos, en aquellos tiempos. Todos. Pero los chavales, los músicos eran buenos, los que... Sí. ¿Y el salto al cine, cómo fue? Bueno, al cine, al audiovisual, al audiovisual. Bueno, pues por propia inercia. Bueno, en resumen, yo en aquella época, después hicimos, para terminar con lo del teatro, otra obra, y entonces ya nos hicimos profesionales. Entonces recuerdo que un día me viene Ernesto Chao, que era mayor que nosotros y tal, y yo estaba estudiando, y me dice, mira, es que aquí tenemos que hacer algo, porque claro, hay que dedicarte más tiempo a esto. Y imagínate, yo tendría eso, 21, 22, no sé, aún no ya había hecho las prácticas de magisterio con los niños, que te tratan fatal los niños en las prácticas de magisterio, así unos retacos así, de medio metro, y te hacían la vida imposible, te llaman de todo, ni caso. Yo dije, esto me da miedo. Esto no es lo mío. Bueno, en resumen... Mejor que me escuchen, no que me vean. Dibujitos. Que yo dejé de... A raíz de eso, planté magisterio. Imagínate mis padres, el disgusto que les di. Este pobre hijo nuestro que no tiene 2 dedos de frente y se mete a andar por ahí en una furgoneta que andaba por todos lados y tal. Y entonces yo no lo dejé con la idea de no volver. Yo quise terminar, pero claro, ya fue imposible porque realmente, a ver... Te arrastró este mundo. No, es que nos fue muy bien, Julio. Sí, yo recuerdo esa época entonces, de Artello y joder, tú tiras por lo que más te gusta, ¿no? Y te lo pasabas bien, y viajar, y no sé qué. Yo recuerdo más a Morris, a ti, a Pombal, a José Lois. José Lois, exactamente. Yo a Ernesto Chao no lo recuerdo en Artello, o sea, lo recuerdo evidentemente por la televisión de Galicia, sus papeles y tal, pero no lo recuerdo en Artello. Y tú me preguntabas cómo empezó el tema de hacer de la actuación con cámara. Bueno, pues por propia inercia. La televisión de Galicia... llevó otra. Claro, la televisión de Galicia también tuvo que empezar a hacer producción propia de audiovisual. Y entonces empezó con alguna serie así cortita y por allí empezamos a entrar. ¿Cuál fue la primera que hiciste? ¿Platos combinados? No. Sí, pero no fue la primera. Yo hice antes una que no me acuerdo... que era una serie que se metía en otro programa. No era una serie que emitían exclusivamente solo la serie. Se emitía dentro de un formato, ¿no? Como hacen a veces una serie corta. Yo creo que, me parece que fue esa que se llamaba Os Outros Feirantes, o una cosa así, que dirigió Xosé Cermeño, que después fue el guionista de Platos Combinados, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empezó... Es que claro, estamos hablando de eso de hace 40 años y yo haciendo series en la tele, mira, yo a veces, aún no hace mucho, bueno, hace un par de años, hice una serie en voz audiovisual, la última que hice, ¿no? Yo creo que en voz audiovisual pasé más horas o más días que en mi casa. No, esto en serio. Es que yo hice, no sé, mucha gente, claro, la gente joven ya no sabe de todo eso, pero es que, claro... Hubo montones de años en donde en Televisión de Galicia había 3 series a la semana en emisión. Y entonces en alguna de ellas estabas. Y tú... Yo las primeras veces siempre te recuerdo de Guardia Civil, macho. Te sienta el tricornio, de Guardia Civil. De maravilla, ¿eh? Sí, no, es verdad. Las primeras veces que lo oí... ¡Oye, Alfonso Agra! De Guardia Civil. Joder, que de Guardia Civil. Da respeto, ¿no? Sí, impone. No sé por qué. Pues mi padre estuvo a punto de ser Guardia Civil, pero llegó a hacer las pruebas y vio que aquello no era lo suyo y abandonó. Y entonces, bueno, de ahí viene entonces todo el proceso de series y todo esto y tal. Y después hubo una época que se empezaron a hacer aquí lo que se llamaban telemovies, que eran series, o sea, películas para televisión, que eran, claro, producciones un poco baratas, no tenían el nivel del cine, y después también se empezaron a hacer cosas de cine, y ahí pues vas entrando lo que puedes y tal. Y ahí hasta hoy, después vinieron ya las plataformas con toda esta temática y tal. Debo decir aquí un pequeño inciso. Si yo pude continuar siendo actor,
obviamente es gracias al doblaje. ¿Por qué? Porque de actor, aunque acabo de decir aquí que parece que yo no di hecho en mi vida, eso es mentira. O sea, estuve en actor, y yo soy un actor que trabajé mucho en Galicia, de los más así que trabajamos, pero es que tú de repente, aún así, tienes años en los que te puedes pasar un año sin trabajar en audiovisual. Eso mucha gente cree, y lo sé por compañeros que son totalmente ajenos a esto, que dicen, estos los actores y no sé qué, hacen una película, una serie y ya, se forran, ganan tal. Uy, no sabéis lo que es eso. No sabéis lo que es eso. Yo sí que un día os presento a alguien que se dedica a eso, claro, y que os lo explique él, porque al final creo que se fueron reduciendo los tiempos de contratación, de escenas, ¿no? O algo así. Me comentó un día también una compañera, antes eran 6 meses de rodaje, si tenían tal, y ahora son 3 o 2, te juntan todo, y de repente, en 2 meses liquidas la serie. Exactamente. Antiguamente tú estabas en una serie, trabajabas 6 meses. Bueno, primero porque las series duraban 1 hora. Claro, y cambiaron los formatos también. Sí, y las grabaciones eran más lentas, con lo cual tú vivías todo el año. En cualquier caso, después todo eso fue evolucionando, y hoy en día tú grabas en 2 meses, incluso la gente no lo sabe a lo mejor, pero las series que se están emitiendo, que se hacen aquí, que se emiten en Netflix, series que se graban en Galicia, imagínate. Eso ahora se hace en 2 meses, 2 meses y medio, como mucho 3 meses. Y bomba. Y ahí la gente puede pensar, sí que hay muchos actores, no digo en Galicia, pero a nivel nacional, que la gente puede pensar que son forrados. Que es el 10% si llegan. Exactamente, o menos. Pero gente que digamos que gana dinero, ¿no? O que tiene trabajo continuado, no hay demasiado. Muy poquita, ¿no? Por eso compaginaste con... Claro, y además, afortunadamente, yo siempre digo que los actores, cuando gente joven te dice y tal, hay que tener un plan B. Y hay que seguirlo teniendo, y ahora más que nunca, porque es que ahora mismo, como la televisión de Galicia no produce series, los actores y actrices aquí no tienen trabajo. Y las plataformas que se hacen aquí 4 cosas, eso no es nada. Eso, en las plataformas, si os fijáis, o la gente que no lo sepa, la dinámica es la siguiente. Los protagonistas, imagínate, ahora se graban en Galicia series, ¿no? Los protagonistas siempre son gente de fuera. No es que el problema sea gente de fuera, pero para la gente de aquí, claro, a ti te meten, haces un papelito, a lo mejor hay alguno que destaca y tiene suerte en una serie y tal, pero la dinámica es esa, con lo cual, al faltarnos la televisión de Galicia, no hay un trabajo continuado. Y para vivir de esta profesión, ahora mismo está peor que en nuestra época, para vivir de la profesión. Muy poca gente puede sobrevivir ahora mismo. Y entonces hay que tener un plan B, siempre. Mi plan B, como el de otros muchos compañeros y compañeras, fue el doblaje. Hay otra gente que da clases, hay otra gente que continuó por el teatro y todo esto. O música, o... Sí. Exactamente. Y además que todo eso a mí me sirvió, por otro lado, muchísimo el doblaje, en el sentido de que estás entrenando día tras día. Es porque como en cualquier profesión, si tú no entrenas, pierdes un montón y tienes que volver a recuperar el ritmo si lo tuviste. Eso te lleva tiempo. Entonces, si tú estás doblando, primero que estás viendo continuamente compañeros americanos, turcos, que actúan, suramericanos actuando, y tú, aunque no estés actuando como ellos 100%, tienes que tal. Entonces estás continuamente educando la voz. Y estás en el mundo ese. Y de la interpretación en general. Sí. Claro. Sí. No sé, quien escuchaba el otro día también en una entrevista que decía que el doblaje es como la mejor escuela de teatro, porque te obliga a estar pendiente, a la interpretación, a cambiar de un take a otro, tienes totalmente distinta. Como que te engrasa las cuerdas, digamos, sí, de alguna forma. Yo creo que eso fue algo que, bueno, que lo diga también Alfonso, que cambió mucho digamos, de nuestra época a la de él, que antes íbamos más pausados. O sea, antes era hacer en la misma convocatoria 3, 4, 5 obras distintas, un documental, una serie, una película, cada una de una temática distinta, era inviable prácticamente.
O sea, te centrabas en esa película de esa convocatoria o esa serie, ese personaje, y ya hoy en día llegas a las 8 de la mañana y tienes que hacer 4 takes de esto, unos documentales, ahora pasas a una serie italiana, ahora una francesa, con todo lo que ello implica, además, cambio de interpretaciones, de contexto, de tal, y hay que estar mucho más... La situación mental te tienes que colocar. Sí. Hoy en día todo va en contra nuestra. Sí, es verdad. Es verdad. No, a ver, antiguamente, Julio se acordará, tú entre take y take, porque claro, hoy es todo digital. Ya a veces me fumaba un pitillo. Pero entre take y take te daba tiempo. Entre take y take, bueno, y entre que entraba a grabar la máquina, te daba tiempo de dar 2 vueltas a la sala y hablar, ¿no? Bueno, había ya una cosa muy divertida que antes se doblaba en grupo, o sea, en el atril había gente. Y hoy en día, pues no. Es inviable. Tú eres uno y tal. Bueno, todo aparte, esto... aparte porque tampoco lo quieren las propias plataformas. Sí, bueno. A la hora de mezclar, ya traeremos a alguien de mezclas que nos lo explique y algún técnico que también van a estar invitados ahí. Pero es verdad que incluso los ambientes los quieren por pista. Sí, porque claro. Para ellos, no sé por qué, ya nos lo explicarán, les es mucho más fácil de manejar y de hacer los planos, ¿cómo se llama? El baneo, ¿no? El paneo. Ahí el Vini, el muñeco, nos instruye. Es mucho más sencillo a la hora de que no 4 voces en una sola pista, mejor 4 pistas de una voz cada una. Sí. Pero bueno, hay que acostumbrarse al final. O sea, te acostumbras a eso o mueres directamente. Son los tiempos modernos. Los tiempos modernos son así. Entonces no te da más remedio. Ahora se hace así. Para los que somos mayores tiene más complicaciones, ¿no? Aunque evidentemente te habitúas porque tampoco es nada imposible y vas cogiendo tal y tal, vas cogiendo el ritmo. Pero es muy distinto de cómo se hacía antiguamente. No sé si para bien o para mal, pero bueno, vale, es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Y tú hoy en día doblas solo. Después hay una cosa que la gente no sabe y que es una parte de la magia de todo esto. Tú vienes a doblar y de repente tú ves tu personaje. Entonces el director o la directora te cuenta, bueno, esto va de unos tipos, una pandilla ahí que roban un banco. Y vale, bien, ¿no? Y tú haces uno de los tipos que roban el banco. Pero tú, la referencia que tú... O sea, la magia de todo esto es que tú haces tu trabajo solo. Y después viene otro señor, otra señora o lo que sea, hace su parte sola, otro... Es el otro que roba el banco o el policía. Exacto, todo eso repente, se pega ¡pum! Y de repente y funciona, ¿no? Y dices tú, bueno, eso es una de las partes de la magia que tiene... ¿Tú crees que perdió perdón, que estoy monopolizando. No. ¿Tú crees que perdió en ese aspecto el hecho de que fuésemos, venga, el protagonista, el coprotagonista, o los que hacen ambientes, o los piratas, el hecho de ir juntos se perdió con respecto a no ir juntos? Tema de interpretación, de frescura, de tal. ¿Tú cómo lo ves? No te puedo, quiero decir, yo me adapté, es lo que comentabas antes, Julio. Yo creo que en esta profesión, como en todas, el secreto está en adaptarse. No creo que sea mejor o peor. O sea, yo desde mi punto de vista no creo que se hiciera mejor antes o ahora. No mejor. El hecho de... ¿Tú qué crees? Que si en un mismo take están los 4 personajes en el atril, ¿vale? Evidentemente todos sabemos y aprendimos así, además, muchos, que hay un contagio auditivo de la interpretación de los compañeros. Así fuimos aprendiendo también. El hecho de que no lo haya... de que cada uno ahora de esos 4 personajes vaya por una pista y un día distinto, ¿crees que afectó a la calidad, no mejor o peor, sino que se automatizó más o no? Porque esa discusión la tuve hace poco con un compañero que decía, no, se perdió frescura, no tienes al compañero al lado. Y bueno, no tienes al primero. Si somos 4, el último tiene a los 3 allí en su pista siempre y siempre lo van a hacer igual. Sí. Pues no te puedo contestar. O sea, yo creo que es distinto. No sé, yo me habitué a la manera de funcionar de hoy en día, que ya se funciona además todo con cascos, antes todo eso no existía y tal. Y la verdad es que son distintas épocas. Aquella tuvo su gracia y su historia y ahora estamos en otra época. Y no te puedo decir si perdió o si mejoró. Si ganó. Quedamos en empate. Yo creo que mañana empatamos. En el fondo mejoramos un poco porque con el paso de los años algo de calidad cogimos, ¿no? En aquella época estábamos como empezando. Muy verdes, sí.
Yo no tengo la experiencia. No, dale. Por favor. Vamos a cobrar lo mismo, no te preocupes. Es verdad. Yo no tengo la experiencia en general de estar súper fresco en Atril, porque al final aún estoy aprendiendo, pero siempre fui de pensamiento antes de entrar en doblaje de que mola más tener la réplica en directo. Sí. Pero sí que es cierto que una vez estás trabajando ahí, al menos por cómo lo veo yo, igual estoy metiendo la pata, igual dentro de 3 años pienso otra cosa. Pero yo al que tengo que respetar es al que le estoy poniendo yo voz. Entonces realmente sí que es cierto que igual una réplica me podría ayudar en cierto motivo, pero yo me tengo que pegar a la interpretación original. Entonces realmente que tenga alguien al lado o no, no sé hasta qué momento. Siempre ayuda sobre todo que si, por ejemplo, tú le das la réplica a otro personaje, si ese personaje ya está grabado y el técnico te lo puede poner en esa pista para que lo escuches, la interpretación del compañero, sea buena o mala, yo no entro en eso, es lo que dio por válido el director, siempre te puede ayudar un poco a saber por dónde tirar, al margen de que tú te tienes que ceñir al personaje, claro. Sí. Yo creo que en eso ganamos. Perdimos en el contacto humano. En equivocarnos, en decirle, entrame antes, que si no yo voy muy apurado, oye, me meto yo, me echo a un lado y tal. Yo creo que en eso perdimos bastante. Que eso es la cara B realmente, porque ya es difícil entrar en el sector y con cosas como esas se hace más complicado. Cada vez es más complicado venir de oyente, no se escucha a ningún compañero en sala del que podamos aprender. Que pierdes, que no conoces a mucha gente que antes nos conocíamos todos. Claro, yo tengo muchísima suerte de que Julio haya querido hacer el podcast porque estoy conociéndoos, que de otra forma es que hola y adiós en la entrada y a veces ni eso porque ni cuadramos, o sea... Sí. Yo ahora a veces hay meses que no ves a no sé quién. Puedes ver a 1 o 2, depende, pero no, antes eran las salas de espera, era una verbena. Claro. Era una verbena. Madre mía. Sí. A raíz de eso que estabas comentando tú, claro, no lo tengo claro de todo, pero es cierto que tú, haya compañero o no al lado, tú lo que estás es pendiente de tu personaje, ¿no? Entonces no sé si la cabeza te da para todo. Claro, por eso digo, en el punto en el que estoy, ¿no? Yo igual es eso. Pero yo creo que lo que sí te está marcando la pauta y te está guiando es tu personaje. Sí, al margen de lo que haga el compañero o compañera que tengas al lado. Claro, es que estaba pensando que en dibujos, por ejemplo, sobre todo en anime, que son bastante más planos expresivamente, entiendo que la interpretación de tu compañero te puede ayudar. Entiendo también que lo que estaba diciendo Julio es, si tu compañero ya tiene una dirección creativa marcada, independientemente de lo que está ahí, la dirección de doblaje creativa siempre también te está dando más información, claro. Y es más información con la que puedes jugar. Sí. Pero claro, y esto es duda para vosotros también, porque no tengo una solución clara. En el caso, imaginaos que tenéis una escena a dúo con otra persona, ¿qué preferís? ¿Tener la interpretación doblada ya para poder replicar a esa o estáis replicando la interpretación de la otra persona en el original? No de vuestro personaje, sino estáis respondiendo, digamos, a la interpretación de yo por mi de la parte coincido un poco con lo que decía Alfonso. Antes, si me lo llegas a preguntar hace 15, 20 años, te diría, no, hombre, no, dame a la persona ahí que siempre, aunque tú estés en lo tuyo metido, y eso es cierto, a lo mejor estamos 4 o 5 personas y éramos capaces de estar así, esto funciona, pero hay otros sentidos que los tienes allí delante. Entonces, sí. Hace 10, 15 años te diría, no, dame a alguien. Ahora mismo, si tengo la posibilidad de, si yo tengo que replicarle a Alfonso y ya lo tengo grabado porque él ya vino otro día, yo prefiero ir solo y escuchar a Alfonso, porque sé que siempre lo va a hacer igual. Esa pista es inamovible. Lo que yo escuche siempre voy a escuchar lo mismo. Entonces ya tengo la referencia de Alfonso, tengo la referencia del director que me va a dar las indicaciones y tengo la referencia de mi personaje. Ahí lo tengo todo y siempre va a ser igual. Antes había muchas variaciones. Sí, hay un pequeño detalle. Tú comentaste antes. Yo siempre, evidentemente, porque esto es un tema que a veces entre los dobladores y tal y dobladoras es un tema de polémica, ¿no? Para mí el original es sagrado, o siempre lo fue, y creo que ahí debe de estar nuestro camino. Esto es algo complejo, porque, claro, a veces doblas personajes o actores que sí que tú puedes acercarte a ellos y otra vez pues no tanto. Pero yo ahora no creo que llegue a hacerlo nunca de todo. Yo ya estoy, como ya tengo una edad, y ya me van dejando un poco de lado en la profesión. Yo quiero algún día, bueno, tanto en esto, tanto en el doblaje,
como en una película, en una serie. Yo me gustaría un día, quiero decir, el original. Mira, no. Yo lo hago así. o cuando te dicen, tanto para un papel de interpretación también, no de doblaje, decirle al director, no, mira, yo lo voy a hacer así, si te gusta bien, y si no me marcho. Cambiamos de director. Exacto. Y en el doblaje igual. Porque, claro, los directores, una de las funciones es estar un poco ahí, dentro de que cada actor o cada actriz tiene su estilo. Ajá. Su estilo y el sitio donde te encuentras más cómodo, tú, claro, debes de guiarte un poco hacia la pauta que te está dando el actor, porque si no, además desvirtúas el trabajo de esa persona y eso yo creo que está por encima de todo. No le des más munición a los antidoblajes, ¿vale? No le des más munición con lo de desvirtuar la obra. Que no tiene que ver, no tiene que verlo. Yo no soy para nada antidoblaje. No, pero además, es lo que siempre dicen, que desvirtuamos el original. Sí, bueno, pues oye, pones el texto y fuera. Yo siempre los invito a que lean, no sé, a Nietzsche en alemán. En alemán, claro, o en chino. A ver, claro, es que es un debate un poco estéril porque puedes hacerlo, cada uno que lo haga como quiera. Pero esta es una profesión con cosas maravillosamente bien hechas y no hay otra cuestión detrás. El que quiera, coño, es que... Oye, desde hace muchos años es darle un botón. Claro, y tú lo ves en original, evidentemente. Y también, es decir, un tema, muchas veces hay películas, pero bueno, primero, que no las podrías ver y segundo, que pierden en original. Pero bueno, esto es un tema... Es cierto. Me parece curioso porque en España sí que la profesión, digamos, la organización del sector de doblaje tiene unas características que solo se hacen de esta forma aquí. ¿A qué voy con esto? En Estados Unidos, por ejemplo, o en Latinoamérica, los actores son mucho más mercenarios trabajan ellos desde su casa, trabajarán o no a través de un estudio, pero normalmente tienen un representante. O sea, es muy distinto el contexto. A lo que voy es que en más de una entrevista he escuchado precisamente, sobre todo de hecho, competencia vuestra de Dragon Ball Latinoamérica, alguno de los actores originales de aquella época que decía que el personaje lo iba a interpretar así, que si no le gustaba al director que se aguantase. En plan, sí que tenían ese debate con los directores porque allí es más reconocido en la labor del actor por sí mismo que del director. Eso. Y no... Volvemos un poco a lo mismo. Si falta dirección creativa, cada uno va desbandado. O sea, no tiene mucho sentido para mi forma de pensar. En Portugal. También. Sí. En Portugal allí existe doblaje, aunque la gente diga que no se dobla. Sí, se dobla en Portugal, bastante además. Y los actores que empezaron, de hecho Paco Barreiro fue allí al curso cuando empezó el tema, los actores provienen prácticamente el 100% de teatro. Y ellos se consideran actores de teatro, de serie y tal, no actores de doblaje. El doblaje es algo muy, muy, muy secundario y suelen predominar más la opinión del actor porque muchas veces tiene incluso más tablas que el propio director, en general, ¿vale? Y suele predominar más la opinión. O sea, si no más, por lo menos igual. Bueno, pero director. Julio, ahí hay un tema... Raro, portugueses. Raro. No. Raro con respecto a eso que cuentas tú, que es el siguiente. Aquí se doblan continuamente o habitualmente series o películas donde los propios actores vienen a doblarse. Sí, cada vez más. Bien. El 5% pueden doblarse. El 95% no. Está siendo muy generoso. Bien. ¿Qué sucede? A ver, esto no es fácil y yo soy actor y doblador y la gente, los actores, creen que esto del doblaje, como ya lo hiciste y no sé qué, pues no. Y yo le digo, mira, hacer un curso de doblaje porque os vais a poder doblar a vosotros mismos o replicar a vosotros mismos, pero esto necesita un aprendizaje y no lo hace cualquiera. Y hay frecuentemente, habitualmente, actores que llegan y que no se pueden doblar y que dicen, mira, que me doble otra persona porque es imposible. Esto pasa muy habitualmente. No sé cómo pasa en Portugal con los actores de teatro, pero vamos, si no tienes la técnica es imposible que tú puedas... O sea, hay algunos, pero no es fácil, ¿eh? No es nada fácil.
Voy a cortar un poco el rollo. Voy a cerrar esto con una cosa que aparte se me había ocurrido antes y tal, porque vamos de tiempo ya. Ya he visto a Juan Fran ahí. Cerramos este momentito y nos queda un par de preguntitas que son como unos clásicos, sabes tú, del podcast. Respecto a lo de que en doblaje se empieza desde teatro, digamos, o los que inician el doblaje en un país, digamos, vienen de teatro habitualmente. Esto yo creo que es conocido por todos. En España se hizo lo mismo, cuando se empezó el doblaje en castellano y en español se cogían actores de teatro para interpretar, eso fue evolucionando y tal. Solo quiero recordar a la gente que cuando se hizo El Resplandor en castellano, buscaron actores de doblaje que no fueran actores de doblaje, sino actores de teatro. Solo tenéis que escuchar El Resplandor en castellano para saber si hay que estudiar doblaje específicamente o no, ¿vale? Sí, es un buen ejemplo. Perfecto. Dicho esto, yo creo que sí. O sea, que lo que tenemos hablado 1000 veces, que son técnicas muy distintas. Ninguna es mejor que otra, simplemente... Y si me permites 2 minutos... A ver si Juanfran te deja. Es algo... 2 minutos, Vini, muñeco. Gracias. Es algo que hace mucho tiempo que lo estoy peleando y aprovecho, ya que nos ven. ¿Cuál es mi cámara? Aprovecho, ya que nos ven. Lo que decía un poco Alfonso, que es, hay que estudiar, pero a lo mejor ya, evidentemente, cursos, tú has salido de cursos, yo he dado clase, creo que Alfonso también ha dado alguna vez clase y tal. Pero curiosamente, siendo una profesión con el arraigo que tiene en Galicia, que no haya una formación profesional claro. O algo reglado que pueda que permita a gente por lo menos conocer e introducirse en lo que es el mundo del doblaje, me parece, o sea, que haya, con todos mis respetos, FP de DJ y que no haya de actor de doblaje, me parece tremendo. Bueno, esto está planteado, Julio, en la Escuela de Arte Dramático, que haya una asignatura de doblaje. Bueno, planteado está. Hace 20 años ya pasé yo por allí. 20 años, bueno, pues yo no tanto. Me negaron la mayoría. Esto es sabido. Y se lo dije hace más de 20 años. Dije, esto va a ir a mayores. O sea, cada vez la gente va a tener que doblarse más. Ya empezaban las teleseries y tal. Bueno, sí, tal, es que ya tenemos aquí un profesor. ¿Quién es este? No lo conozco. De doblaje no, creo que no es. Ahora no sé. Bueno, porque sabes que entre el mundo actoral y el mundo del doblaje hubo ahí siempre... Hay gente eso que da para un podcast. Que siempre, sí, eso es para otra charla, ¿no? Pero que siempre hay eres el feo del patito feo, estas cosas, tonterías. Bueno, las preguntas. No sé vosotros y no sé vosotros. Yo me he quedado con un montón de cosas en el tintero. Yo haría una segunda parte del podcast otro día, la segunda temporada o lo que sea. Estás invitadísimo de vuelta, la verdad. Porque si él quiere y se anima, yo por mí encantado, vamos. Pero bueno, hombre, nos quedó el fútbol. Y también, sí, política. Es verdad. Vamos rápidamente. Tenemos 2 preguntitas que son, ya te digo, un clásico. Yo creo que son de respuesta bastante rápida, pero lo vamos viendo. La primera es, esto es una paranoia que escuché yo por internet y por algún motivo se ha quedado en este podcast como pregunta de autocrítica, por así decirlo. Dicen que hay 3 tipos de categorías de actor de doblaje. Ninguna es mejor que la otra, simplemente tiene sus características. La primera es que no seas tan educado, di lo que tengas que decir. No, pero sí que es cierto. Ahora entenderás por qué digo esto, porque siempre nuestro ego nos lleva a decir una respuesta y no tiene por qué. Entonces quiero dejar claro. La primera categoría es el actor que tiene su voz y se pega al personaje y se interpreta al personaje, pero siempre su voz y siempre se le escucha al actor de doblaje, estamos hablando, a esa misma voz. La segunda categoría es puede dar cierto juego, tiene diferentes voces para diferentes personajes, pero si pones el oído se sigue notando que es esa persona. Y tercera categoría es camaleón, directamente no eres consciente de que es esa persona a menos que te lo digan o a menos que la tengas muy conocida esa persona, claro. ¿Tú dentro de cuál de las 3 categorías te pondrías? Pues mira, yo creo que salvo en doblaje, en Galicia, bueno, los compañeros que conozco, salvo el que no da, todo el mundo intenta hacer de todo, por una cuestión, porque tienes que ser plural para tener más trabajo. Y tienes que hacer lo que puedas, incluso dibujos, bueno, y esa fue siempre mi opción, amoldarme, intentar encajarme, abrir el abanico lo máximo posible. No sé en cuál. Pero bueno, también hay que destacar que en la primera significa también que tu voz vale para muchas cosas. Puede darse el caso, pero yo conozco compañeros, mira, aquí hubo casos históricos, y hay uno, bueno, pero no vamos a decir el nombre, gente con unas voces espectaculares, bien,
¿Y qué pasaba? Hicieron cursos, recursos, 20 cursos y no sé, esta gente solamente valía a lo mejor para hacer documentales, pero no llegaron a interpretar. Si tú, y además hay un tema en el doblaje complejo, a veces hay voces, lo que se entiende como voces, bueno, no sé si esa es la palabra exacta. En doblaje, quizá no tienes, en el doblaje actual, tu voz no tiene que destacar sobre nada. Efectivamente. Porque mejor entonces, que no destaque. Casi es mejor que no destaque. ¿No? Es como los árbitros de fútbol. Te refieres a las voces características. Claro, es mejor que el árbitro que no sepas quién era. Pues en esto hay un poco, bueno, es una opinión, evidentemente. Coincido contigo totalmente. Es que sí que es cierto, y perdón que nos extendamos, nada, sí que es cierto que normalmente las personas que suelo pensar para este tipo de voces de la primera categoría, digamos, de las que son su voz, que sí que se amolda lo que sea, pero sigue siendo su voz, suelen ser nombres de que llevan trabajando toda la vida y ya tienen como muy afianzado cierto tipo de personajes. O sea, ejemplos en mi cabeza rápido. María Luisa Solá, por ejemplo, suele ser su voz y es maravillosa, a mí me encanta. Sí. Pero sí que es cierto que suele ser su voz y no es que destaque especialmente. Si la conoces, sí, te suena, pero funciona bien. O incluso Sergio Zamora también normalmente suele ser su voz para todo, pero te puede hacer a Simba, te puede hacer a Keanu Reeves en cualquier peli. Quiero decir, no, para mí no es tanto que sea plano, que no llega a la interpretación, sino que funciona, simplemente. Sí. Bueno, solo una cosita, que decir, todas las voces valen para doblaje. O sea, esto es una opinión. Es un problema más de que tengas talento para eso que de la voz. Bueno, es una opinión mía. No. ¿Y segunda pregunta? ¿Y segunda pregunta? Pero ¿qué categoría, Alfonso? ¿Cuál eres tú? Bueno, ellos dijeron que la 3. No, yo por lo que tú dijiste, bueno, entonces la 3. Yo... Mira que Julio luego pasa con el látigo. Bueno, así, entre la 3 y la 2, creo, ¿no? Que era una un poco más... Yo lo veo más en la 2, ¿sí? Pero opinión de director, ¿vale? Sí. De haberlo dirigido y tal. Yo lo veo más en la 2. No porque no sea camaleónico, que lo es, sino que es Alfonso. Alfonso es... ¿Y no será porque ya lo conoces? No, pero es Alfonso. Yo lo englobaría más en la 2. Eso no es ni bueno ni malo, ¿eh? No, para eso nada. No significa que no se pegue a los personajes, que se pega, tal, pero es ese toque que tiene el propio en la voz, la manera de interpretar, tal, que otros no tienen en la 3 y otros no tienen en la 1. Es que ninguna es mejor ni peor. Claro, Yo eso es englobaría más en personal. La 2. Todo el mundo tenemos... Y además, a ver, en cualquier arte y en el doblaje también hay una cosa que es la siguiente. Todos empezamos imitando, pero sí que lo ideal, creo que con el tiempo, es bueno que tú tengas tu personalidad propia, porque eso te va a dar frescura, te va a dar algo distinto, ¿no? Y creo que es bueno. Y aparte creo que no se puede enmascarar tu personalidad. La voz, por supuesto, tampoco. Sí. Y entonces esa personalidad tuya, vas a tener tus guiños, tu registro peculiar, tu manera de no sé qué, de gritar, de hola, de saludar, etc. Siempre queda impronta del doblaje, claro. Sí. Vale, y última pregunta. Tú imagínate que de repente entra Alfonsito Agra por la puerta que quiere ser actor de doblaje. ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Pero Alfonsito, no el de la movida, no, Alfonsito, pequeño. 15 años, 16. No Santa Irene. ¿Qué le dirías? A ti mismo, digamos. ¿A mí mismo? Claro, ¿qué consejo te darías? Yo entraría temblando, porque a mí me tiemblan las piernas continuamente. Consejo. Suerte. Sí. No, pero lo animarías a entrar en esta profesión, visto ahora en perspectiva. Sí, por supuesto. Mira, a ver, esta profesión... Bueno, el tema de la suerte ya para tal. Yo en todo lo que hice en mi vida, y lo sigo pensando, la suerte es fundamental. No sé si a lo mejor la palabra suerte... La suerte hay que buscarla también. Es que da para otro podcast, yo me estoy mordiendo la lengua. Pero hay que tener suerte, Y me perdí. ¿Cómo era? Alfonsito, ¿qué le dirías a Alfonsito? Claro, sí. Esta profesión que ahora no está viviendo precisamente tiempos gloriosos, pero si tú tienes valía,
Si tú tienes valía, Alfonsito, que entra por ahí, resulta que canta. Cuando le digan, lee, canta. Bueno, si tú tienes un poco de talento para esto y suerte, porque a lo mejor tú tienes talento, pero hay gente... no tienes suerte. No tienes suerte. Hay gente, por ejemplo, yo recuerdo cuando empezamos en todo esto, y seguirá pasando igual, de repente hubo dobladores y dobladoras que los veías ya la primera semana, ¡buah! Y ya decías, ¡buah! Esta persona, esto anda. Otra gente no, otra gente tiene un ritmo lento por su personalidad, porque estás acobardado delante del micro, la luz, todo esto impone, tus compañeros, porque de alguna manera todo esto del doblaje hay un poco de intimidad y hay cosas, ¿no? Y tal, y entonces eres cortado. Pero por supuesto que para adelante, porque necesitamos, esto no es una coña, necesitamos gente buena. O sea, como en cualquier profesión, si tú mañana eres un electricista buenísimo, se van a rifar por ti. En el doblaje igual. Y hay determinadas edades, además en el doblaje, que hay problemas serios y carencias de gente. Entonces, por supuesto, y aparte es una profesión muy bonita, hoy en día se trabaja a más ritmo que antiguamente, pero por supuesto que para adelante. O sea, y tener suerte. A Alfonsito le dirías que fuese actor de doblaje. Más que un consejo sería ánimo. Sí. Ánimo y que tengas suerte. ¡Suerte! Sí. Pues vamos a cerrar ya. Te voy a dejar una anécdota por algo que acabas de decir ahora. Fui a hacer prueba a un sitio, a un estudio, no diremos nombres ni diremos nada, pero llego allí y me dice, perfil de voz, y yo, hombre, yo creo que joven. Me dice, y yo, a ver, no, yo intentando, no conocía a nadie y yo, pues, mi recurso fácil es el humor. Hombre, no le voy a quitar yo el trabajo a los grandes voces de esta profesión en Galicia y tal. Y me dice, no, si se están muriendo todos. Y sigue escribiendo yo. Ya acojonado, ya no sabía cómo responder, pero bueno, se defendió la prueba. Cuando cortemos me vas a decir el nombre. Pues nada, hasta aquí por hoy. Vale. Así ya cuchicheamos nosotros detrás de las cámaras. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por atendernos. Y recordad que se suscriban, que comenten, campanita, compartid, etcétera. Dejadnos en comentarios a quién esperáis ver pasar por esta silla o qué preguntas se nos ha olvidado que podríamos hacer, así también nos da juego para segundas temporadas. Y como no, muchísimas gracias primero a Alfonso por prestarse a a Julio, a Juanfran, a Cinema Iberolusa por dejarnos el espacio, Sala 3, y un placer totalmente. Igualmente. Apagamos la luz. Apagamos la luz.